Estamos en Televisión Educativa y mire, hoy vamos a poner un tema a la luz, algo pues que nos atañe a todos porque siempre queremos estar sanos y siempre buscamos estar sanos. Entonces, hoy les vamos a dar el remedio y el trapito, así que quédese. Ya ve que hablamos a veces de acupuntura, pero pocos sabemos qué es. Pues la acupuntura es una filosofía china o es una medicina alternativa. ¿Qué es? Pues para hablarnos de ello y dilucidar sobre esto, el doctor Álvaro Chagoya Cárcamo nos va a platicar para qué sirve y de qué se trata esto de la acupuntura. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que pudo estar con nosotros, pero cuéntenos, la acupuntura pues sabemos que es una alternativa milenaria, pero ¿hablamos de filosofía o es una rama médica? Sí, se puede hablar de filosofía, ¿no? Es una pseudociencia. Okay. La medicina tradicional china tiene varias ramas, entre ellas entra la acupuntura, ¿sí? Es milenaria, data de hace muchísimos años, miles de años. No se tiene en sí una fecha exacta o un dato más cercano cuándo inició, cuándo se inventó, pero sí se sabe que es muy, muy milenaria. ¿Y cómo es que esta alternativa médica se disemina a los países? ¿Cómo nos llega? Pues empezó en Oriente, ¿no? Empezó en Oriente, China, Japón. Hay datos que en Sri Lanka también la practicaban, ¿no? Se encontraron algunos datos de acupuntura en elefantes, ¿no? De hecho, ya hay como hasta acupuntura para mascotas también. Mascotas. Y pues ya de ahí se expandió a Occidente. Se dice mucho que a veces varía la acupuntura de Occidente y la acupuntura de Oriente. Pero ya depende, yo creo que del acupuntor, la persona que la practica. Si esta cultura, esta técnica se basa en el yin y el yang, ¿cómo es que puede aliviar algunas enfermedades? Bueno, la acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en ciertos puntos. Estos puntos se llaman puntos acupunturales o acupuntos, ¿no? Su nombre lo dice. Son más que nada, se empezó para aliviar dolores. Okay. Por ejemplo, dolor de espalda, migraña, dolor de huesos, lumbalgia, ¿no? Así fue como empezó esa base, ¿no? Y ahorita pues ya hay un estudio más amplio en el cual nos ayuda a tratar otras enfermedades, ¿no? Oiga, doctor, ¿es serio esto de la acupuntura? Sí, por supuesto. Sí, ¿la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como tal? Lo reconoce como tal y la recomienda como un complemento a tal vez un tratamiento alópata, ¿no? Okay. Entonces, ha dado unos resultados muy buenos, muy verídicos y muy reales. ¿En China se sigue practicando? Por supuesto. Sí, o sea, es como se dice, es la mata, ¿no? La medicina tradicional china, de ahí nace, y hay otras terapias alternativas, no nada más la acupuntura, pero sí ellos fueron los que empezaron mediante el estudio, largos periodos de observación, más que nada, ¿no? De observación, de que los puntos, cómo se fueron detectándose así. Sabemos que, por ejemplo, la medicina natural, pues aquí todavía está luchando así por entrar acá en nuestro país o en algunos estados de nuestro país. ¿La acupuntura cómo es recibida? Pues yo creo, a mi opinión, es que ya es bien recibida, ¿sí? Obviamente se encuentra un poco de dificultad porque nosotros estamos muy acostumbrados a algún medicamento, a que te duele la cabeza y tómate una pastilla, ¿no? Pero hoy en día el mundo está cambiando también y con ello pues cambia todo lo que conlleva a su alrededor, ¿no? Muchas personas ya no quieren, de hecho, alimentarse con tanto alimentos procesados.
Y es lo mismo con los padecimientos. Ya tal vez no quieres aliviarte con un medicamento, ¿no? Claro que sí puede revertir alguna enfermedad, por supuesto, pero siempre vas más en busca de lo natural, no saturarte de cosas químicas o no saturarte de tantos medicamentos. Pero sí es bien recibida. ¿Y quién debe practicarla o quién la practica actualmente? La practican actualmente médicos, acupuntores, también hay personas que han estudiado esta práctica pues, en el país de origen, en China, pero son más que nada las personas que lo practican, ¿no? ¿Y para qué se recomienda? Pues se recomienda para, primero que nada, como es más factible y más a la mano el alcance que tiene la acupuntura, primero es para dolores. Se puede para dolores, para inflamaciones. Por ejemplo, hay pacientes que juegan algún deporte o así y padecen en las articulaciones muchos dolores, ¿no? Ya sea rodillas, hombro, codo, ¿no? Hay un padecimiento que se llama codo de tenista, ¿sí? Entonces, para dolores también sirve, jaquecas, migrañas, inflamaciones, también para regularizar ciertas emociones, ¿no? También entra el ámbito emocional. Por ejemplo, hay personas muy ansiosas, ¿no? Y por esa ansiedad les lleva a tener ciertos hábitos, ya sea un hábito de mala alimentación, ya sea un hábito de fumar, un hábito de tomar, en sí, ¿no? Y por ejemplo, en el manejo de las emociones, ¿cómo actúa una simple aguja? Bueno, la inserción de la aguja va en un cierto punto detectado, ¿no? Entonces, el cuerpo, hay un esquema, digámoslo así, de los meridianos que la medicina tradicional china, la acupuntura, marca, ¿sí? En esos meridianos están definidos los puntos acupunturales para ansiedad, para cuestión emocional. Por ejemplo, no sé si usted ha visto que existe un esquema de una oreja con muchos puntos, o de los pies, que se llama reflexología podal, que vienen todos los puntos. O sea, ¿no? Se pica el chakra, por decirlo de alguna manera. Más o menos. Se puede estimular ya sea por punción, que es la inserción de aguja, o por presión. Hay otra técnica que se llama acupresión, que no necesitas la aguja, sino simplemente estimular el punto. Por ejemplo, aquí hay un punto, ¿no? Que es para dolor de cabeza, para... Sí, es muy conocido, ¿no? Que te duele la cabeza y luego te aprietan esta parte. Y puede ser estimularlo o insertar aguja, ¿sí? Y en estos momentos en que, pues así como que no es muy bueno estar insertando agujas, la aguja es individual, se hierve, se esteriliza, ¿de qué son? Pues cuando se empezó esto de la acupuntura, hace miles de años, se empezó con agujas metálicas de cualquier material. Como las de inyecciones. Ajá, pero había agujas de plata, agujas de oro, agujas de estaño, de cobre, hasta de bambú, ¿no? Y se decía que las agujas de metales preciosos como la plata y el oro era más como para los emperadores, ¿no? Como para la burguesía. Y te aliviaba un dolor más rápido que una aguja convencional. Obviamente, pues eso era una creencia nada más, pero ya hoy en día son de acero inoxidable. Hay desechables y hay unas que se esterilizan, ¿sí? Hay, por ejemplo, si usted acude a consulta y no usan agujas desechables, que es lo más higiénico, lo normal. Hay agujas que se utilizan para cierto paciente nada más, se esterilizan y cuando vuelve el paciente, pues se saca la aguja de fulanito, ¿no? Y aquí está, ¿no? Okay. Nada más para él. Pero tal vez lo más indicado y lo más higiénico es que sean desechables. Las desechables. Ajá, exacto. Y no es que se quede la aguja dentro, sino nada más... No, es lo que dura la terapia, ¿no? Lo que dura la sesión. Y hay diferentes tipos de agujas. Lo que dura la sesión, la aguja se va a la basura y pues ya una empresa recolectora se la lleva, ¿no? Y las personas que les tienen miedo a las agujas, por ejemplo, bueno, no sé en qué rango de edad se recomienda esta práctica, pero las personas que les tienen miedo a las agujas.
Pues hay muchísimas personas que le tienen miedo a las agujas, ¿no? De hecho, ya ven la aguja y empiezan Y se desmayan. a correrle, ¿no? Pero si hay un cierto miedo o pánico, lo más indicado es no aplicarlas. Ah, ok. ¿Ok? Porque la terapia, el paciente va a estar en un estado de estrés y pues no va a ser tan funcional. Pues sí. De hecho, lo ideal es que cuando vas a una terapia de acupuntura, por ejemplo, de un dolor de cabeza, ¿no? De cierto, algún dolor, es que tengas un tiempo para después estar tranquilo, como para reposar, ¿no? Pero si el paciente desde que entra o así y ya sabe que va con unas agujas y le tiene miedo, pues mejor, mejor que no vaya. evitar la sesión, ¿no? Sí, que no vaya o que no las vea, pues como Ajá. yo le hago cuando me van a sacar sangre, por ejemplo, me volteo para el Sí, otro no, lado. o sea, ya muy necesario, ¿no? Mira, aquí traje unas agujas. Estas son agujas desechables, vienen individuales. Ah, a ver, volteamos para allá tantito para que Aquí. acá, para que las vean. Son delgaditas, ¿no? Son muy finas Pues no, ni se dan de sentir. y hay de muchos tamaños. Ujú. Ajá. Por ejemplo, estas vienen individuales. Vamos a sacar una. Con que no haya del tamaño como las de la raquia, que son unas agujotas de medio metro casi. Entonces, Y no, pero estas esta es son una aguja bien muy pequeña. finitas. Ajá. Ay, Y ahí está, ¿no? así se quedan. Y eso, por ejemplo, está mandando una Sí. señal al cerebro porque pinchó un nervio. Exacto. Sí, va en cierto punto. Obviamente esta aguja pues se va a la basura, ¿no? Y ya no se vuelve a usar, ¿no? Mire, pues tenemos entendido que últimamente, bueno, no sé si últimamente, pero de unos años para acá, la acupuntura está muy relacionada con el buen comer, con la nutrición. Hablamos de esto ahorita que regresemos, doctor. Claro que Hacemos sí, una por pausa supuesto. y hablamos de ello. Quédese con nosotros. Estamos hablando de acupuntura con el doctor Álvaro Chagoya Cárcamo. Eres nutriólogo también, ¿verdad, doctor? Sí, soy Con nutriólogo. especialidad en acupuntura. Sí, terapias alternativas. Terapias Y entonces terapias alternativas ya entran las agujas, ¿no? Entonces decíamos que pues de un tiempo para acá la acupuntura como medida para bajar de peso es muy socorrida. Es una gran herramienta. Es una gran herramienta porque muchos pacientes que sufren de sobrepeso, obesidad, tienen una mala alimentación, malos hábitos, ¿no? Y a veces comen por pura ansiedad. O sea, y no nada más los pacientes que tienen sobrepeso, muchísimas personas. O sea, comer por comer, ¿no? Sí. Tienes un rato libre, comes. Ya comiste, vuelves a comer al rato, ¿no? Abres el refri, comes. Entonces, el comer por ansiedad es lo que te lleva a ir incrementando de peso, ¿no? Y la acupuntura, pues nos puede ayudar a calmar esos niveles de ansiedad. No es que el simple hecho de que te pinchen con una aguja ya No, o sea, no es mágico. magia, no es magia, o sea, no es de que una aguja sirva para bajar de peso, no, es como un proceso, es un círculo que te colocas una aguja o en este caso hay zonas donde se colocan balines, igual de acero inoxidable, desechables, que hacen presión en el punto en lugar de pincharlo, ¿sí? Es más cómodo. Por ejemplo, en la oreja hay muchos receptores nerviosos. Entonces, antes o todavía se utilizan agujas que se llaman tachuelas, que son como un circulito y el piquito, ¿no? Como un tornillo. Y se colocaban, pero a veces era un poco molesto, un poco incómodo, de que se te salía un poquito la aguja y pues, a ver, presiónatela y vuélvetela a clavar. Y te lastimabas, Exacto, supongo. te lastimaba, o dormías la almohada, o si las traías en el cuerpo, la dama se colocaba la bolsa y le lastimaba. Entonces empezaron a colocar balines de acero, también hasta semillas de mostaza, imanes, que estimulan el mismo punto, pero presionándolo y no con la punción. ¿Ok? En este caso, de todas maneras, se utiliza una aguja.
Se puede utilizar agujas o se pueden utilizar balines, ¿no? Que es como que lo más cómodo y ya no es tan invasivo. Pero, por ejemplo, te colocan la aguja y luego en el huequito que dejó la aguja, ¿te colocan un balín o...? No. Desde inicio el ok. balín. Ya. Desde inicio va el balín para estimular el mismo punto. ¿Sí? En los casos de pacientes que quieren reducción de peso o así, pues ya se le hace una valoración al paciente y de acuerdo a eso se colocan los balines o en su caso tachuelas en donde el especialista detecta los puntos o niveles de ansiedad que tenga el paciente, ¿no? O si hay alguna gastritis y si va a bajar de peso, tal vez si le duele la cabeza también, pues también se le coloca otro ¿Y punto si nada para más eso. quiero bajar de tallas? En algunas partes y subir en otras, ¿no? Bueno, pues eso, yo creo que bajar de peso y tallas va de la mano, ¿no? Ajá. O sea, conforme vas bajando de peso, pues va bajando la zona donde tal vez tengas más acumulada grasa. Pero a veces bajas de donde no quieres, pues. Pues sí, no, más que nada en las mujeres pasa eso, que bajan de zonas donde no les gusta tanto, pero pues lo pueden complementar con ejercicio y así ir equilibrando, ¿no? Okay. Pero siempre el reducir de peso pues es una muy buena decisión. Claro, sobre todo para salud, no tanto estético. Salud, ¿no? Obviamente ya por salud. Entonces es la colocación de la aguja o del balín, pero supongo que hay una dieta y aquí es donde Sí, por entra supuesto, el nutriólogo. por supuesto. Lo que nosotros como nutriólogos nos apoyamos con la auriculoterapia, que así se llama, la terapia de la oreja, la auriculoterapia, es que calmas puntos de ansiedad para que el paciente pueda llevar ese régimen alimenticio que tú le vas a dar, porque probablemente viene con unos hábitos de exceso de soda, exceso de harinas, entonces el empezar una dieta o así le puede generar cierto conflicto o hacerle difícil llevarla, porque viene con un estrés o una ansiedad mayor. Entonces lo que nos apoyamos es disminuir un poco la ansiedad para que me puedas hacer este régimen que yo te voy a dar. Es un círculo, como lo comentaba. Oye, doctor, en estos tiempos la obesidad infantil pues va en aumento. Muchísimo. ¿Es recomendado para niños o en qué edades es lo más recomendable? Bien, en cuanto a nutrición, desde niños se puede, ¿no? En cuanto a este tipo de terapias, yo creo que de unos 10 años en adelante. ¿Por qué? Porque es más nutrición lo de ellos, ¿sí? El niño tal vez no tiene el poder adquisitivo de ir al súper y comprar las galletas o de comprar el refresco. Yo creo que ahí es más educación hacia los papás, que ellos son los responsables de la alimentación del infante. ¿Que los enseñen a comer? Por supuesto, y los niños están en una edad en que pues son como esponjitas, ¿no? Todo absorben. Si sus papás ven que tienen hábitos de estar comiendo demasiadas harinas, la pizza, altamente calóricos, pues los niños también lo van a adoptar esos hábitos. Y pues eso es lo que lleva a ser de que si fuiste un niño obeso, muy probablemente vas a ser un adulto obeso. Claro. Y por ejemplo, en cierto rango de edad donde ya empieza a doler todo y además la alta o la baja presión, pues van de todos los días, ¿no se contrapone? No, por supuesto que no. No hay alguna contraindicación mayor, ¿no? Muy probablemente después de la sesión sientan cierta relajación y tal vez a lo mucho un cierto mareo, pero es momentáneo. No es como que una aguja te va a bajar demasiado la glucosa, te va a bajar demasiado la presión arterial, que por supuesto hay puntos que sí te ayudan a disminuir la presión o tal vez hasta subirla, porque hay gente que padece de presión baja, ¿no? Pero tanto así como un riesgo o una contraindicación, no la hay. Si tengo un tratamiento, por decir algo, contra, pues no sé, contra el colesterol o contra algún tratamiento, tampoco no hay problema. No. El paciente sigue con su tratamiento habitual, con su tratamiento alópata y utiliza estas terapias como una alternativa. Es una medicina complementaria, o sea, complementa a tu tratamiento médico que ya tengas actualmente. Claro. Y obviamente no está de más consultarlo con el médico de cabecera.
Estamos hablando, partiendo de cero, porque hay mucha gente que conoce y ha oído hablar de la acupuntura, pero hay muchos otros que no se han acercado a ella. Entonces, pues para tener un panorama general, Claro. ya pues cada quien, ¿no? Cada quien es libre de decidirá. decidir. Ajá, Así es. exacto. ¿Quién la utiliza más? ¿Quién va más a la consulta? ¿Hombres o mujeres? ¿Para consulta de qué? Para consulta, por ejemplo, pues sobre nutrición. La mujer. La mujer. Sí, sí, yo creo que la matrícula de pacientes es más abundante el sexo femenino. Tal vez incluye yo creo que la vanidad. Entonces siempre quieren verse bien, estar delgadas. Queremos estar saludables. Por supuesto, y ahorita que viene Semana Santa, que viene ya esta época donde empieza más el calor, pues se presta, ¿no? a ese tipo de pues, atuendos tal vez. Y sí, pero por supuesto que muchos hombres, ¿no? Tal vez el hombre es el que lo necesite más, ¿no? Porque... en cuestiones de salud y estética. Exacto, ¿no? Los hombres tal vez tienen un índice más elevado de obesidad que las mujeres, pero sí acuden más mujeres a consulta de nutrición. Y en general, para cualquier tipo de enfermedad, ¿tenemos estadísticas de quién pudiera utilizarlo más o lo está utilizando más? ¿Utilizar más que? ¿Las agujas? ¿La acupuntura? Pues más que nada para dolores. Para ¿sí? dolores. Para dolores es donde se utiliza más. Algún problema de espalda. En los deportistas también se utiliza mucho. Y no nada más la acupuntura, sino ya otras terapias alternativas como la moxibustión, las ventosas, ¿no? Que pues ya esas son otra rama. Y pregunto esto porque por lo general las inyecciones y todo lo que tenga que ver con agujas lo toleramos muy bien las mujeres, pero pues los hombres no. Los tanto. hombres no, ¿verdad? O sea, como que les acatan un poquito más. Pero cuando van decididos y que o quiero bajar de peso, me quiero aliviar de esto, algún padecimiento, pues el toro por los cuernos. Si se utiliza para cuestiones de bajar de peso, pues me imagino que hasta que el paciente diga quiero bajar tantos kilos y hasta que los logra. Sí. Pero si se utiliza para cuestiones médicas, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento, una sesión? El tratamiento, el periodo, el que ya depende del padecimiento del paciente, ¿sí? Y de la gravedad de la enfermedad, del problema que se va a tratar. La sesión, bueno, puede variar desde 10, 15 minutos hasta media o una hora. Depende de lo que se le va a hacer, porque también hay sesiones donde se colocan las agujas y después se utiliza, se llama electropuntura, que ya las agujas colocadas se conectan con unos cables y se genera y se les aplica electricidad de baja intensidad, obviamente. Y pues eso ya te lleva un poquito más de tiempo. O se les aplica calor con otro que se llama moxa. La moxa es una especie como de cigarrillo que tiene artemisa, que es una planta medicinal china. Okay. Ya sea cigarrillo o se llaman moxas de cono, que se colocan, es un cigarrito chaparrito, se le prende fuego y empieza a generar calor. Y pues eso te lleva un poquito más de tiempo. Pero el tratamiento depende de la enfermedad, del padecimiento, ya sea crónico o agudo, que traiga el paciente. O sea que, como todo, para cada persona, pues es una atención diferente. Es diferente, sí. No es lo mismo que vaya un paciente que quiera disminuir o aliviar un dolor de cabeza que un dolor de espalda, ¿no? De toda la espalda. Ahí pues sí es más tiempo y tal vez dura más la sesión. ¿Y de veras no duele? No duele. ¿El piquete? No duele. O sea, muchos dicen, se siente como que una hormiguita. Ajá. Pero siempre es un metal, pero son muy, muy delgadas. En este caso son muy delgadas. Esta es la misma, ¿verdad? De la que... Sí. Digo, no es la misma, sino es una nueva. Pues, sí, pero es la misma medida. Es la misma medida. Es que son muy delgadas. Sí, son agujas muy finas. No son agujas como ni del grosor de las agujas de insulina, ¿no? Que las de insulina ya de por sí son muy delgadas. Estas son muchísimo más delgadas. Entonces no hay ningún dolor insoportable. No, pues hay que invitar a las personas para que
pues para que se cuiden esa dolencia que tenemos años con ella, que ya tomamos muchas medicinas, o simple y sencillamente pues por salud. Exacto, por salud, por prevención. Así es. Muchas gracias. Gracias, doctor. De nada, gracias por la invitación. Gracias a usted. Qué bueno que estuvo con nosotros y vamos a poner otro tema a la luz dentro de 8 días. Yeah.